El buque insignia de la Armada ucraniana, la fragata Hetman, fue destruida al comienzo de la guerra en su propia dársena, y junto a ella, Ucrania perdió el control del mar, cediendo la iniciativa a los navíos de Rusia, a la flota del Mar Negro. Pero ¿qué pensaríais si os dijera que Ucrania podrá desplegar muy pronto una potente, poderosa flotilla a base de corbetas multipropósito y pequeñas lanchas llenas, erizadas, de misiles antibuque? Pues sí, os presento al buque Iván Mazepa, el futuro buque insignia de la Armada ucraniana en teoría a partir de este 2024, una corbeta multipropósito sumamente moderna que se estaba construyendo en los astilleros turcos desde antes de la guerra. Así que sí, en el próximo año Ucrania va a desplegar no solo este buque, sino que se cree que 8 lanchas misileras producidas en el Reino Unido y también acordadas desde antes de la guerra. ¿Cómo puede cambiar esto el panorama naval en el Mar Negro? ¿Qué pasa con la base rusa en Siria? ¿Qué sucede si estos buques deciden empezar a atacarla? Ya que una vez sean puestos en la mar, parten desde Estambul, parten por tanto desde un lugar en el que la Armada rusa no tiene el control de las aguas. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver en este vídeo. Atentos porque esto es apasionante, un corsario en la guerra moderna. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a Cosas Militares, a los interesados en asuntos de esta clase en español. Y ahora, comencemos. Tras la guerra del Donbass de 2014, el ejército ucraniano quedó hecho trizas, así que decidió poner en marcha una profunda reforma en la que la marina ucraniana no era prioritaria. Al fin y al cabo, lo que necesitaba el país eran brigadas para combatir en tierra, esto es, las brigadas de la infantería de marina y el puñado de aeronaves en manos de la marina, como mucho. El drama estaba servido. La armada ucraniana había perdido sus principales bases navales, varias unidades muy importantes que tenía situadas en Crimea y por tanto se había quedado descapitalizada, por así decirlo. ¿Cómo reaccionó aquella armada? Bueno, pues decidieron adquirir drones Bayraktar relativamente sencillos pero útiles para ellos, decidieron potenciar las embarcaciones de pequeño tamaño con programas de construcción muy humildes, de embarcaciones blindadas, que luego veremos, y por supuesto trataron de apostar por la defensa costera, por los misiles antibuque Neptune. O al menos así fue hasta el año 2021. En 2021 la armada ucraniana al fin recibió la atención que merecía tras varios años sin ser atendida. Así que se hicieron dos pedidos. A los astilleros de Turquía se les encargó el diseño y construcción de 2 potentes corbetas antisubmarinas basadas en la clase Ada de Turquía. En cambio, a los astilleros británicos se les encargó la construcción de 8 pequeñas embarcaciones llenas de misiles antibuque y basadas en la clase Barzán, ya entregadas a Qatar. Sin embargo, el esquema final de estos navíos se desconoce, es alto secreto. Una de dichas corbetas, fabricadas en Turquía, sería el Hetman Iván Mazepa. Fue votado el 2 de octubre de 2022, en plena guerra, y sus preparativos para hacerse a la mar estarán listos a lo largo de este año, de 2024, convirtiéndose así en el flamante buque insignia de Ucrania. Así que surgen muchas preguntas. ¿Irá el Iván Mazepa acompañado de todo ese grupo de lanchas misileras de la clase Barzán, cuyo estado nadie conoce? Quizás se paralizó su construcción, quizás no. ¿Qué pasa con la segunda corbeta de esta clase? ¿Va a acompañar al Hetman el próximo año o no? ¿Se ha acelerado su construcción o no? Y por último, hay que recordar, y esto es lo más interesante, que la base rusa en Tartus depende a menudo de los suministros que se envían desde Crimea. Sin embargo, el Iván Mazepa va a ser votado, va a ser puesto en operatividad, por así decirlo, justo en la ciudad de Tuzla, junto al Bósforo, es decir, en medio de esa ruta. ¿Puede el buque ucraniano atacar a los buques logísticos que abastecen a la base rusa en Tartus? Bueno, pues son preguntas muy interesantes. Vamos a responderlas. La corbeta Iván Mazepa es una corbeta antisubmarina, pero es muy versátil y ante todo supone una amenaza para la armada rusa y en especial para sus submarinos. Tiene 100 metros de eslora, un desplazamiento de 2.300 toneladas, así como capacidad para permanecer en la mar más de 10 días sin apoyo y 21 días con apoyo logístico. Además, su diseño es muy ágil y marinero, similar al BAM español, el buque de acción marítima que sale de los astilleros españoles, tal y como nos explica el oficial de la Armada, Federico Supervielle, que ha servido en numerosas misiones a bordo de estos últimos. Hola Yago,
Gracias por la invitación a tu canal. Vamos a intentar explicar rápidamente un poco lo que es la vida a bordo de un barco de guerra y bueno, algunas cosillas sobre las corbetas muy rápido. En un barco de guerra la vida a bordo es peligrosamente rutinaria o rutinariamente peligrosa. Es decir, dependiendo de dónde esté el barco, pues puede ser una cosa muy normal, muy rutinaria, en la que se trabaja en el día a día, pero que no hay grandes actividades, o si el barco está metido en un gran conflicto, pues casi se convierte en rutina estar bajo peligro, ¿no? El barco, para poder operar continuamente las 24 horas del día, estar siempre listo, no solo para navegar, sino también para combatir, por si recibe un ataque, digamos, por sorpresa o le mandan de repente a hacer alguna misión, se reparte en guardias, normalmente en 3 guardias, aunque en algunos casos en 2. Esto quiere decir que hay una guardia trabajando o defendiendo el barco para entendernos, navegando, vigilando todo el tema de máquinas y listos para combatir, por decirlo así, supervisando los sensores y demás, y la otra guardia o las otras 2 guardias pues están descansando. Luego, cuando hay una situación demandante, la guardia hace una primera reacción y mientras tanto se llama al resto del barco, se toca lo que se conoce como zafarrancho combate y todo el mundo acude. Eso en una situación, digamos, más demandante. En situaciones más tranquilas, pues se hacen ejercicios un poco para simular todas esas situaciones, ¿no? Y luego, respecto a las corbetas, pues son un barco que quiere tener el armamento de una fragata, que es un barco un poco mayor. Hoy en día estamos hablando de desplazamientos de 6.000 toneladas y más, pero que es más pequeñitas. Normalmente tiene, podemos decir que las mismas capacidades, pero en menor número, o sea, va a tener menos armamento, pero debe ser capaz de combatir las 3 amenazas tradicionales en la mar, que es la antiaérea, la antisuperficie y la antisubmarina. Pero pues en vez de tener a lo mejor, vamos a decir, el famoso tema de los misiles, en vez de tener 40 celdas misiles, pues tendrá 10 o 20, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tenga o no tenga cubierta de helicópteros y así. La gran diferencia normalmente con la fragata es que tiene que hacer operaciones más reducidas en el tiempo y en el espacio, por decirlo así. La fragata es un escolta puramente oceánico, capaz de operar lejos de costa, y la corbeta normalmente la diferencia que tiene es que por esa limitada desplazamiento, pues tiene menos número de todo, entre otras cosas, por ejemplo, víveres. Entonces opera más cerca de costa normalmente. Aún así son grandísimas distancias, ¿vale? En lo demás hay pocas diferencias. Son barcos que van a navegar en velocidades parecidas, que van a moverse con agilidades parecidas, y al final, digamos que la corbeta tiene distintos encajes según en qué marina, pero al final es, por decirlo de forma muy muy sencilla, y esto no será correcto en todos los casos, una forma barata de tener una fragata. Así que nada, espero haberlos explicado de forma más o menos breve y más o menos clara. Un abrazo. Pero no solo eso, el Hetman contará con 8 misiles antibuque Harpoon, que pueden batir buques a más de 200 kilómetros de distancia. Además, contra las embarcaciones pequeñas y no tan pequeñas, incluyendo drones, dispone de un potente cañón Otto Melara Super Rapid que dispara 2 proyectiles de 76 milímetros por segundo, una auténtica bestialidad, y que además se combina con el cañón automático de 35 milímetros turco Gökdeniz, que sirve tanto para hacer trizas una lancha como para derribar drones kamikaze. Las líneas de este buque, del Iván Mazepa, pues están bastante pulidas, es decir, son bastante rectilíneas, están pensadas para reducir su firma al radar. Obviamente estamos hablando de grandes distancias, ya que es un gran blanco, pero en ese sentido lo que logras es evitar que los rusos te detecten a tanta distancia y que te puedan dar caza, lo cual yo creo que es importante. Es más, incluso el cañón Otto Melara Super Rapid, que puede parecer simplemente una pieza de artillería montada en la proa del buque, una de las características que tiene, si os fijáis en cómo está recubierto todo el cañón, es que está diseñado también contra el radar, para reducir la firma al radar, para reducir los rebotes que tú provocas, ¿no? Gracias a esas formas rectilíneas, pues logras que el rebote de las ondas no vuelva con la misma, digamos, potencia, eficacia hacia el receptor del radar, ¿no? Que de esta manera te detectaría antes. Por tanto, un buque de líneas muy pulidas y bastante pensado para reducir, en la medida de lo posible, la firma al radar. Y sobre todo, el Hetman destaca en la misión antisubmarina. De hecho, para cazar a estos últimos puede utilizar su lanzador doble de torpedos ligeros, que se combinarían con un helicóptero navalizado. Pero en realidad, lo más útil de semejante buque sería su habilidad para enviar al helicóptero en combinación con las lanchas de las fuerzas especiales, a fin de abordar y requisar buques rusos.
Pero estando situado en el mar de Mármara, entre el Bósforo y el Dardanelos, en plena Turquía, ¿podría la armada rusa dar caza al buque ucraniano? ¿El buque ucraniano se podría refugiar en puertos de la OTAN? Bueno, pues la respuesta a si le podrían dar caza es sí y no. Vamos a verlo. La clave es que la armada ucrania tendría que utilizar al Mazepa como una suerte de corsario, un buque con la habilidad de salir a navegar durante la noche y de crear señuelos de geoposicionamiento que simulen una ubicación falsa del buque. Incluso sería conveniente hacer uso de numerales y banderas de otras naciones que le permitan hacerse pasar por una corbeta de la clase Hada turca o por un Vamo español que está realizando maniobras en la zona. Digamos que el Iván Mazepa opera como un corsario. Entonces está metido ahí en las rutas de comercio internacional buscando un buque ruso que ellos saben que anda por ahí. ¿Cómo detectas tú al Iván Mazepa? Puede parecer sencillo, dices, oye, es un gran buque, pues usa un radar. Claro, pero el radar te va a dar un montón de buques similares. Es más, hay buques militares turcos o españoles como un BAM o como la clase Hada turca que te pueden devolver una señal radar muy similar, un eco radar muy similar. Por tanto, vas a tener que de entrada confirmarlo visualmente. Los aviones de patrulla marítima ruso no pueden internarse en espacio aéreo turco y difícilmente de la OTAN, por tanto no vas a poder enviar fácilmente un avión. Es decir, que este trabajo lo va a tener que hacer o una unidad de las fuerzas especiales rusas o algún buque que esté por la zona. Pero claro, hay muchos buques que vigilar, puede haber otros buques turcos similares en la zona y tienes que confirmar visualmente el blanco. Y ahora bien, los ucranianos pueden usar tácticas propias de los corsarios que se usaron en las dos guerras mundiales, como cambiar los numerales, cambiar banderas, añadir piezas de artillería o componentes de quita y pon propios de otros buques para confundir, para generar dudas, y con todo esto ganar ese tiempo precioso para escabullirte, para esperar a que llegue la noche, porque esta es otra. Para identificarlo con visores nocturnos, ver bien el buque para confirmar, pues seguramente no es tan sencillo. Es decir, que con todo esto identificar al Iván Mazepa, cosa que puede parecer muy sencilla, si ellos hacen las cosas bien, es bastante más complicado de lo que parece. Además, la peculiar geografía de los estrechos turcos favorecen al Hetman. Al este, el estrecho del Bósforo, que da acceso al Mar Negro. Al oeste, el estrecho del Dardanelos, que da acceso al Mar Mediterráneo. Y entre medias, como una suerte de gran lago, el Mar de Mármara. Una zona en la que se estima que hay más de 200 días al año con niebla y nubes bajas, toda una oportunidad para hacerse a la mar sin ser detectado durante la noche. El Mazepa se usaría para dar un golpe contra un buque ruso expuesto, uno de esos cargueros que se dirigen a la base naval de Tartus en Siria, por ejemplo. De esta manera, se enviaría un trozo de abordaje de las fuerzas especiales para tomar el control del buque y llevarlo a un puerto ucraniano secuestrado, para, inmediatamente, poner las máquinas a toda marcha y refugiarse en un puerto militar amigo. Y no solo eso. ¿Qué pasaría si la OTAN comparte datos con el buque insignia ucraniano, le pasa información de posibles objetivos? Los sistemas electrónicos que emplea el Iván Mazepa son franceses, entonces no están tan bien ideados como los estadounidenses para conectarse con todo. Por tanto, los datos es probable que en muchos casos tengan que mandarse de manera manual, es decir, no hay un sistema de ordenadores que yo le dé un botón y te mande toda la información que mi avión de la OTAN está reuniendo y se lo mande al Iván Mazepa, pero se puede contactar por radio, sistema más tradicional, y decir, mira, hay un buque, deriva tal, situado en estas coordenadas, tiene estas características y quizás podéis intentar interceptarlo. Sería algo grave, lógicamente, que sucediera, pero es muy difícil demostrarlo por parte de los rusos. En todo caso, lo que sí sería fundamental es la inteligencia. Saber qué buques rusos van a abastecer Tartus, qué buques rusos llevan una carga valiosa y por tanto ya saber cuándo y dónde preparar su interceptación, saber si llevan escolta, muy importante, lógicamente, todo este tipo de cosas. Pero la cosa no acaba aquí. ¿Y si el Mazepa puede ir escoltado por entre 4 y 8 lanchas misileras de la clase Barzán construidas en los astrilleros del Reino Unido? Los misileros inspirados en la clase Barzán, construida para la armada catarí, apenas contarían con defensa aérea de punto, eficaz contra drones de pequeño tamaño, mientras que el Iván Mazepa cuenta con una suite antiaérea francesa a base de misiles Mika, con los que puede establecer una modesta burbuja antiaérea de a 10 kilómetros de distancia, con la que podría tratar de proteger a estas lanchas misileras. Con esta combinación, las misileras podrían usar su velocidad y pequeño tamaño para dispersarse y esconderse, para seguir cautelosamente a los buques rusos y lanzar un breve ataque con misiles, o incluso para concentrarse todas ellas sobre un solo objetivo, como si se tratara de manadas de lobos. Privados de muchas de sus ventajas, con su portaaviones en reparaciones, los rusos
tendrían que desplegar, es decir, si el Iván Mazepa es capaz de operar junto a 6 u 8 lanchas misileras, con la pequeña defensa aérea y la potente capacidad antisubmarina y antisuperficie de esta flotilla, lo cierto es que los rusos tendrían que desplegar por lo menos 2 o 3 grandes buques de línea para poder enfrentarse a esto, ¿no? Por tanto, podríamos acabar viendo una suerte de batalla naval. Sería una cosa extraña, pero desde luego no es descartable en absoluto. El problema para los rusos sería que estas unidades que fueran a enfrentarse a los ucranianos tendrían que venir pues de otras flotas, ¿no? Probablemente de la flota del norte o incluso de la flota del Pacífico. Y el abastecimiento, el mantenimiento de estas unidades no es nada sencillo a estas distancias. Por tanto, cuidado porque no es la cosa menor que podría parecer inicialmente. Por último, un buque como el Mazepa podría integrarse en los ejercicios navales de la OTAN, mejorar las capacidades de su tripulación, perseguir a submarinos rusos de la clase Kilo en el mar Mediterráneo e incluso servir al propósito de la diplomacia naval visitando puertos de todo el mundo, mejorando así la imagen de Ucrania. Así que eso ha sido todo. Se acabará utilizando el Iván Mazepa, los ucranianos preferirán esperar a que acabe la guerra y luego ya lo pondrán en servicio. ¿Se ha paralizado o no la construcción de estos buques? ¿Qué hay de las misileras de la clase Barzán? Porque de eso sí que no hay nada de información. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver a lo largo de los próximos años. En todo caso es interesante porque, a mi entender, sigue siendo posible hacer operaciones propias de un corsario, muy medidas, muy planificadas, muy hilvanadas en esta guerra si se plantean de la manera adecuada. En todo caso, dejadme vuestros comentarios ahí abajo. Si os apetece suscribiros a Political Room. Por 10 euros al año tener un medio específico dedicado para noticias internacionales con webinars constantes, creo que es un precio pues muy competitivo y que conviene, ¿no? Que es económico y asequible. Pero como digo, lo de siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que os haya gustado tanto como a mí y hasta otra.